radio sigue evolucionando y con ella la forma de llegar a tus sentidos. Déjate envolver por nuestro esquema radiofónico, donde trasladamos hasta tu cotidianidad noticias, eventos culturales, deportes en directo y la música que ha conquistado generaciones. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Gracias nuevamente aquí en este hermoso santuario, la Librería de Cultura Isidro Fabela, aquí en el corazón de MTP. Agradecemos a todas las autoridades, al presidente municipal, obviamente a la Dirección de Cultura de MTP y pues en especial a este hermoso santuario, la Librería de Fondo de Cultura. Muy buenas tardes nuevamente. En nombre del Ayuntamiento de MTP y la Dirección de Cultura les damos una más cordial bienvenida para este conversatorio de Fabela el Catedrático, en el cual contamos con la presencia de la licenciada Marina Hernández Aguilar, quien es licenciada en Humanidades con especialidad en Arte, en Historia del Arte, curadora e investigadora de la colección Banamex, subdirectora del Museo Casa del Risco Isidro Fabela de 1994 al 2019, coordinadora de 8 publicaciones sobre la vida y obra de Fabela. Fue enlace interinstitucional del Estado de México entre Cultura y Educación y las universidades, integrante del Consejo de Cultura de IAPEN, directora de la Cátedra Isidro Fabela en la Casa del Poeta Isidro Fabela Alfaro, medalla al Mérito Ciudadano Isidro Fabela, líder coordinador de proyectos de cultura al aire libre de la Alcaldía Álvaro Obregón del 2021 al 2023, consejera del programa de actividades del Kiosco Alfonso XIII, Coloquio Alfonso XIII en la colonia Alcaldía Álvaro Obregón, voluntario del Centro de Atención de Desarrollo Infantil CATIDIF de 1994 a la fecha, miembro de número de Ilustrísima Orden de San Patricio, jurado de los concursos de artesanías IPAEM e integrante del Consejo Técnico del FOCAEM de 1994 a 2019. Bienvenida, licenciada Marina. También contamos con la presencia de la doctora María Lucidalia Nava Pacheco, quien cursó la maestría y doctorado en Ciencias de la Educación. Entre sus reconocimientos cuenta como mejor director escolar del Gobierno del Estado de México y secretario del Jurado de Premiación en el año 2005, servidor público del año en el 2008, mejor director escolar en el año 2012, destacado desempeño y productividad del Gobierno del Estado de México y Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en el año 2015, premio y galardón con presea del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso en el año 2008, galardón con presea del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso en el año 2010, trayectoria destacada del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso en el año 2010 y 30 años de servicio por el Gobierno del Estado de México en el 2019. También contamos con la presencia de nuestro moderador, el maestro Sergio Francisco Cárdenas. Sean bienvenidos todos y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias y un gran aplauso para estas dos grandes ponentes que están con nosotros. Y quise realizar esta actividad invitándolas en dos ramos. Uno, que casi toda su vida ha sido la historia acerca de pues ese gran legado que ha dejado Isidro Fabela, que es la licenciada Marina. Y toda esa biblioteca que tiene obviamente integrada en su ser. Y ahora también considerar a las nuevas generaciones, a una investigadora, a una gran investigadora acerca de los hombres ilustres de nuestro querido México, y en especial obviamente Isidro Fabela, pero en el grado que es Isidro Fabela como catedrático. Para ello se citó
por varios meses realizando este gran estudio y el día de hoy nos lo viene a compartir. Lo que ya tenemos como historia dada y lo nuevo que estamos investigando con la doctora Lucilaria Nava Pacheco. Pero comenzamos obviamente con ese gran legado que nos ha dejado Isidro Favela en voz de la licenciada Marina Hernández. Adelante, maestra. Gracias. Agradezco la presencia tanto de manera virtual como los presentes que nos acompañan y espero que todavía haya algunos atorados en la lluvia. Atorados en la lluvia que puedan llegar hasta acá, hasta esta gran librería Isidro Favela Alfaro, que está en el corazón de Metepec y que ha dado grandes frutos en todos los eventos que ha realizado y en todas sus actividades. Una vista panorámica inolvidable, y pararse aquí, llegar aquí a esta librería es encontrar, además de importantes libros editoriales, también es pasar un momento muy agradable, como siempre le he llamado, el corazón de Metepec. Bueno, pues don Isidro Favela, como saben ustedes y como siempre hemos comentado, él tiene entre todos los grados académicos como muy buen alumno desde que estuvo en la Escuela de Jurisprudencia. Él muy pequeño parte a la Ciudad de México con su familia para poder continuar con sus estudios en virtud de que su padre vio la necesidad de trasladarse a la ciudad porque eran demasiados niños y a todos iban a darles los estudios, al igual que a don José Trinidad le habían dado. Entonces, bueno, Isidro Favela empieza a estudiar en la Escuela de Jurisprudencia y empieza a tener premios desde don Porfirio Díaz, que le da los diplomas por muy buena alumna en la primaria, en la secundaria, y él es parte de esta primera generación preparatoriana que tiene que ver con los jóvenes que todavía se les hizo más larga la juventud. No pudo entrar inmediatamente a su carrera, sino tuvo que ingresar forzosamente a la preparatoria, que por primera vez se impuso como parte de las materias básicas para poder llegar a la licenciatura. Cuando llega a la licenciatura todavía le tocan estos grandes maestros, amigos de él, amigos de su papá, incluso Juan de Dios Pesa, don Justo Sierra, y van acrecentando no solamente el valor literario, de jurisconsulto, sino además una cultura muy importante. Para Justo Sierra fue una clave fundamental en crear una nueva clase política, porque él estaba empeñado, don Justo Sierra, en que todos los nuevos abogados se incorporaran al cambio de México, al cambio, a la revolución. No vista como una revolución, pero sí vista como un cambio en el pensamiento, en la educación, en la política, incluso en la filosofía. Y para ello se dieron a la tarea de formar a estos jóvenes que ingresaron a la Escuela de Jurisprudencia con otros valores, con otra mira, con otra perspectiva. Isidro Favela para entonces ya había ido, porque sus papás lo mandaron, fue a aprender inglés, incluso viajó a Canadá. Entonces tenía herramientas todavía aún más fuertes para poderse enfrentar a los retos que le traían poco a poco en su camino. Bueno, vamos a ver que este día estamos hablando de Isidro Favela, el catedrático. Y bueno, para hablar de la palabra el catedrático, de repente creemos que es un profesor universitario, o un maestro, o alguien muy sabio que nos da algunos consejos. Bueno, pues el catedrático es un profesor que ha logrado llegar a lo más alto del sistema educativo. Son las personas que ocupan estos puestos, trabajan en universidades o en institutos, a menudo compaginando la docencia con la investigación, el desarrollo de proyectos o funciones administrativas de alto rango. Eso es lo que se piensa de lo que es un catedrático. Y para Isidro Favela,
esta tarea empezó desde muy de tempranos años. En 1911, el presidente Madero, él estaba en el Club Liberal, ya en la Revolución, en el Club Liberal, y entonces en 1911 el presidente Madero lo nombra jefe de defensores de oficio del Distrito Federal y consejero técnico de la penitenciaría del Distrito Federal, lo que conocemos como Lecumberri. Y en ese mismo año, él empieza a hablar con Madero acerca de que la cárcel en México, cuáles eran los cambios que le proponía Madero, y Isidro Fabela, ante la pregunta de Madero, ¿qué cambios podría él proponer? Lo primero que dijo: tírela y la volvemos a construir, porque carece de todos los respetos y la dignidad que debe de tener también un preso. Y así fue como ese mismo año, en 1911, con todos estos cargos que ya tenía Isidro Fabela, Justo Sierra lo nombra profesor de Derecho Mercantil e Historia de México en el Internado Nacional de 1911 a 1913. Y además escribía para el periódico también. Entonces tenía múltiples tareas para poder estar don Isidro Fabela atendiendo muchos asuntos al mismo tiempo. En 1912 es nombrado oficial mayor del gobierno de Chihuahua por petición de Madero, y además de seguir escribiendo en varios periódicos, da clases como profesor de literatura e historia de México en el Instituto Literario de Chihuahua. O sea, no solamente fue oficial mayor, escribía en los periódicos, y además fue profesor de literatura e historia de Chihuahua, en Chihuahua. Y bueno, no era fácil, porque para dar clases en el Instituto Literario, además de tener las credenciales políticas suficientes, tenía que tener una formación. Los alumnos no iban a estar tan fáciles para gobernar si no tenía la academia suficiente. Y en 1913 regresa a prevenir a la Ciudad de México, regresa a hablar con Madero y retoma su curul como diputado federal, porque para ello también estuvo en el escaño ganado en junio de 1912 y reincorpora a la Casa del Obrero Mundial, dando soporte y preparación para los obreros en materia de derechos laborales. Entonces, no solamente la Casa del Obrero Mundial se fundó no solamente para preparar a los cuadros sindicales, sino también para darle preparación a los obreros, técnica, historia, de derecho laboral, y es ahí a donde entra Isidro Fabela, a la Casa del Obrero Mundial, a ver los derechos laborales de los trabajadores. Eso le da más años más tarde, después de la etapa constitucionalista, enviado por Venustiano Carranza, cuando se queda en Europa, le da el rango suficiente para incorporarse a la OIT, que la están haciendo en Europa, a la Organización Internacional del Trabajo. Es de los fundadores de la OIT. Representó a México sin representar a México oficialmente, pero fue el único especialista en derecho laboral que podía integrarse a la OIT. Vemos que el 1 de mayo de 1913 se dicta orden de aprehensión a Isidro Fabela, identificado como adversario por el asesino Victoriano Huerta. Y bueno, pues uno de sus más famosos discursos, el 1 de mayo de 1913, que es cuando se logra la jornada de 8 horas en aquel entonces, Isidro Fabela da un discurso en donde no solamente habla de toda la formación laboral, de lo que representan los obreros para las familias mexicanas, para México, sino además el valor que tiene la libertad y su pensamiento y la fortaleza que dan al país. Y eso hace, y menciona también por ahí de lado, que no es posible que podamos permitir el asesinato de Madero y quedar en silencio. Y entonces, ante ese magnicidio, ya había orden de aprehensión y tiene que huir a Veracruz.
De ahí de Veracruz zarpa para Cuba, se va para Estados Unidos y por Estados Unidos ingresa nuevamente al Ejército Constitucionalista, a donde varios abogados de la preparatoria, de la universidad, se van incorporando a diferentes facciones, con Venustiano Carranza, con Villa, y van sorteando entre varios grupos cómo integrarse a la Revolución Mexicana y a los cambios. Isidro Fabela no es el momento, pero es una de las etapas que vamos a ver en una de sus publicaciones, Memorias de la Revolución, donde dice la estrategia que él utilizó el día que llegó los representantes de Estados Unidos exigieron la cabeza de Villa. Y entonces Isidro Fabela primero les pidió sus credenciales, pero no las traía. Entonces les dijo que no les iba a autorizar la entrada a la oficina del primer jefe constitucionalista Venustiano Carranza porque no traían cómo identificarse. Bueno, pues entonces regresaron los representantes de Estados Unidos y ya después regresaron ya con las cartas credenciales y todo, y dio tiempo a que Venustiano Carranza y Fabela pudieran ver y revisar la estrategia. Cuando regresan los representantes de Estados Unidos, igual hay la misma petición, quiere la cabeza de Villa, y dice Isidro Fabela y Venustiano Carranza no podemos dárselo porque son asuntos internos. Y este país es democrático, es una república, estamos preparando cambios en la Constitución y por lo tanto ustedes no pueden intervenir en nuestro país porque son asuntos domésticos. Así. Entonces eso se queda grabado para la historia. Todo el mundo había visto cómo habían regresado los representantes de Estados Unidos con un portazo que les dio Isidro Fabela y después cómo regresan y vuelve nuevamente a ganar la estrategia de Isidro Fabela. Esa es para Venustiano Carranza, en muchas ocasiones dice la doctrina Carranza y es la doctrina Fabela. Fabela fue quien le hizo toda la estrategia política del constitucionalismo a Venustiano Carranza. Incluso en la Constitución los artículos que están relativos a la diplomacia mexicana son precisamente elaborados por Isidro Fabela. Y bueno, pues en todo este espacio ya no vamos a ver nuevamente a Isidro Fabela en las clases, dando clases, porque se queda en Europa un buen rato en una comisión especial que lo envía Venustiano Carranza. Regresa a hacer los ajustes a la Constitución en 1917, lo nombra para que se vaya a Argentina y en Argentina da un discurso a las juventudes de Argentina. Se juntan las de Chile para hablar sobre la libertad. Nuevamente, Isidro Fabela toma la palestra y empieza a hablar sobre la libertad de prensa, la libertad de los estudiantes, la libertad de expresión, y eso le da también una fortaleza muy importante para poder seguir teniendo las comisiones necesarias y la representación plenipotenciaria en Europa. En 1921, después de que muere Carranza, igual vuelve incluso con sus correligionarios. Cuando muere Carranza, él renuncia y dice que no le puede dar órdenes una persona que ha actuado exactamente como los que actuaron con Madero. Y entonces renuncia al servicio diplomático y se queda sin peso allá en Europa, y ya se había casado. O sea que, y andaba de luna de miel. O sea que no le importó. Él siguió en Europa, siguió trabajando para Excelsior como corresponsal de varios de los rotativos de México, y varios de los de Europa. También ya sabía francés, entonces también estuvo en varios periódicos en francés, y vuelve a retomar sus clases en 1921. Regresa a México muy discretamente porque también no está muy bien la situación
en aquel entonces, y vuelve a retomar las clases ahora en Derecho Internacional en la Facultad de Jurisprudencia, en su casa de estudios. Y en 1923, desafortunadamente, todos los problemas que se vienen con la muerte de Obregón y demás, vuelve a salir a autoexiliarse a Estados Unidos, a California. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Enfoque Alternativo Radio es una multiplataforma de medios. Síguenos en Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y disfruta de nuestra programación a través de Seno FM. En todo momento y en todo lugar, vamos contigo. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. La voz histórica de los pueblos originarios en nuestra frecuencia. La alternativa cultural abre un espacio a nuestra identidad. Acompañemos en estos recorridos al poeta mazahua Mateo de Jesús Sánchez. Desde nuestras raíces, todos los jueves en punto de las 2 de la tarde por Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. La Liga MX se juega en nuestra sintonía. El equipo de Cadena Alternativa Deportes te hará estar al filo de la butaca con cada una de nuestras narraciones. No importa si estás en el tráfico, en tu casa o en el estadio. Semana a semana vive la pasión del fútbol mexicano desde donde te encuentres. En Enfoque Alternativo Radio, somos la alternativa deportiva. Aquí comienza la historia, el sudor, el sacrificio y la constancia para consagrar tus sueños por ser el mejor. Vive la emoción del fútbol formativo y descubramos a las próximas estrellas del balompié nacional. No te pierdas la Liga TDP MX a través de nuestra señal. Cadena Alternativa Deportes. Somos tu alternativa deportiva. La claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa. El camino es muy largo, pero la recompensa será aún mayor. Disfruta del fútbol de tercera división profesional en México. Las estrellas del futuro tienen su origen aquí. No les pierdas la pista en todas nuestras plataformas: Seno Media, YouTube, Facebook y más. Somos Cadena Alternativa Deportes, tu alternativa deportiva. Enfoque Alternativo Radio es una multiplataforma de medios. Síguenos en Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y disfruta de nuestra programación a través de Seno FM. En todo momento y en todo lugar, vamos contigo. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. A volver a ver a Isidro Fabela en las universidades dando cátedra, sino escribiendo. Ahora escribiendo para México, escribiendo para el mundo. Publica por primera vez su obra Neutralidad. Es un texto básico que hasta la fecha es consultado por varios países. En cuestión de diplomacia internacional, Neutralidad, este libro fue traducido también, y comenta en alguna parte de sus textos, dice: yo no escribo solo para mis lectores del presente, sino más bien para los de mañana.
Aquellos que no habiendo sido beligerantes en nuestra guerra civil recibirán mis relatos con el espíritu sereno y curioso de conocer esa época apasionante de nuestra vida nacional que siguió a la dictadura porfirista. Empieza a escribir mis memorias de la revolución. Ya no puede regresar a la cátedra. Está en otras comisiones muy importantes, misiones diplomáticas muy importantes en Europa que le impiden seguir trabajando en la universidad, pero estos textos se van siendo muy importantes, académicamente muy importantes para poder dar ese paso de este carácter pedagógico que tenía Isidro Fabela. Y bueno, pues empiezan también sus clases para hablar sobre cómo debe de ser un diplomático. Finalmente ya estamos hablando de los 50, cuando le hacen un homenaje en 1958, 50 años de que se había recibido en la universidad. Y entonces, entre todos los textos que logran reunir de Isidro Fabela, aproximadamente 600 cartas de escritores, entre otro tomo que representa más o menos unas 700 páginas de su obra, de una selección de textos, empieza a hablar de las condiciones que han menester nuestros diplomáticos. En 1958 habla de nuestros diplomáticos deben llenar condiciones diversas que puedan considerarse resumidas en 3 clases: técnicas, las sociales y políticas. Habla de un tema muy fácil para en la actualidad poder hablar de él, por ejemplo, el tacto. Y esa es social. Dice que es aprender a ser oportuno, contenido, sabio, observador, reflexivo. Y todas estas cualidades que van teniendo, bueno, incluso hasta habla de con quién se tiene uno que casar y cómo debe de ser la esposa, cómo debe de comportarse cuando es esposa de un diplomático. Y todos estos detalles empiezan a fundar cierta doctrina, como se le llama doctrina Fabela, para ver cómo debe de ser un diplomático, cómo debe de comportarse. Si tiene hijos, cómo deben de comportarse los hijos también. O sea, va dando en cada paso las pautas, que aunque no esté dentro de una universidad, va a seguir dando las pautas de cómo debe uno de comportarse después de años de experiencia y de conflictos en los que estuvo el participante. No podemos dejar de hablar de la defensa de Austria, de la defensa que todo el mundo decía, ay, pero si ni siquiera está la Liga de las Naciones ahorita abierta, o sea, no hay sesión, no importa. Aquí está mi texto de protesta, y ese texto de protesta que fue recibido en la oficina de la Liga de las Naciones fue el que le dio la libertad y fue como pudo recuperar milímetro a milímetro todo su territorio Austria. Si no hubiese sido por ese papelito, porque todos los argumentos de Alemania, no, es que los austriacos se quisieron venir con nosotros, tenemos aquí los testigos, no sé qué. Sí, pero el papelito que Isidro Fabela metió, aquí está donde dice que fueron forzados y que la Liga de las Naciones, México, ante la Liga de las Naciones, protesta enérgicamente por eso. Entonces, bueno, pues en esos menesteres don Isidro Fabela nos daba lecciones y nos dio lecciones, porque todo esto lo dejó por escrito para los nuevos diplomáticos, para los jóvenes mexicanos que quisieran entrar en estos menesteres de la diplomacia y de entrar a la política incluso. Vamos a ver que Isidro Fabela, precisamente toda esta preparación que tenía, coloca la carrera y la currícula de diplomacia en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, dependiente de la UNAM, lo mismo que la Universidad Femenina de México en 1958. Toda su experiencia en una currícula con las materias necesarias, porque no era suficiente ser un abogado y tener la pleitesía del gobierno en turno. Para él era muy importante además hacer diplomáticos de carrera como los conocemos actualmente.
además de haber apadrinado varias generaciones de egresados de la carrera de diplomacia o de relaciones internacionales, como se conoce actualmente, permanece también en la preparación para los niños y los jóvenes, porque dice uno, bueno, ¿y qué pasó con los niños y los jóvenes? También podrían estar. Bueno, pues para ellos les preparó Paladines de la Libertad, textos sobre héroes de todas las latitudes de América. Estos textos eran también una muestra de poder mostrarles a los niños quiénes eran esos personajes importantes que lucharon por la libertad. Por lo regular son héroes libertarios. Y entonces comenta, su palabra valiente, concisa, justa, acompañó con constancia ejemplar a las conferencias internacionales, desechando el camino fácil de la crítica blanda y por el contrario, señalando en las tempestades el buen puerto. Isidro Fabela, además, no solamente se preocupaba por formar a los niños, a los jóvenes, a sus correligionarios, con quienes también tenía una cercana amistad. Con Isidro Fabela o era su amigo o era su maestro. Lo mismo daba que a alguien le aprendía algo y que ese alguien se convertía en su amigo. Y entonces siempre había un intercambio. La casa del Risco, por lo regular, él se recogía en sus habitaciones en la parte del mirador, pero a la hora de la comida se acabó el estudio, se acabó la concentración, escribir para los periódicos, porque era la convivencia con sus amigos, con sus maestros, con sus correligionarios. Con todos tenía ya una largo archivo de cartas con quien todos tenían que hablar, que platicar algo a nivel nacional e internacional. No importaba, desde su mismo terruño querido, siempre estaba al tanto de lo que pasaba. Y bueno, es precisamente esta parte muy interesante de Isidro Fabela, que dice uno, pues, ¿de dónde le viene tanta enjundia para poder hablar, para poder dejarnos más de 70 textos, para que se hubiesen traducido textos en inglés y en francés, en italiano? ¿Por qué esta importancia de Isidro Fabela? Bueno, pues hay algo que no vamos a negar en él, sobre todo en él. Isidro Fabela es la tierra madre, fue el talismán que electrificó su esfuerzo. En ella se originó, en ella estuvo, en ella vivió ausencias, en ella estará siempre, en su bello Atlacomulco. Ese es Isidro Fabela. De ahí abrevó toda su experiencia literaria, todos los valores familiares, toda la enseñanza que le daba el campo, que le daban los trabajadores que estaban en la campiña. Todo eso lo abrevó y se lo llevó consigo y lo hizo, lo magnificó para el mundo. Y bueno, entre todos estos fragmentos que habla Isidro Fabela de por qué tenemos que aprender todo el tiempo, por qué tenemos que enseñar también lo que sabemos, hay una parte muy interesante donde dice acerca de los libros. Dice, es preciso que el hombre de letras pase la vida leyendo y escribiendo constantemente, ocupando sus horas trémulas en el sagrado ejercicio de su profesión. Sagrado porque quien escribe para el público tiene una grave responsabilidad social. La responsabilidad proviene de que los libros, como la cátedra, la prensa y la tribuna, son vías del alma de los pueblos. Isidro Fabela, 1950. Genial, licenciada, siempre escucharte de ese gran estudio que tienes, de la experiencia vasta que tienes acerca de ese gran legado que nos dejó Isidro Fabela. La verdad, siempre es un honor escucharte y podemos dejar más tiempo para seguir disfrutando todo eso que tienes que mostrarnos, pero como catedrático
licenciado Isidro Favela, hasta la fecha nos sigue dando cátedra, nos sigue enseñando. Un aplauso nuevamente, muchas gracias. Obviamente, bueno, quiero que estén atentos, sobre todo que están aquí presentes, porque habrá regalos en algunos libros. Entonces, pongan mucha atención, porque habrá las clásicas preguntas y pues haremos ese regalo por parte de pues muchos de los escritores que se suman a lo que es la cátedra Isidro Favela, que dignamente nos preside la licenciada Marius. Y pues bueno, ahora sí, como les comentaba, necesitaba yo vincular este conocimiento, pero basado en una investigación. A Marina le ha costado muchísimos años, pero eso, meterse algunos meses de lleno, investigar acerca de la obra, más de todavía lo que sabemos de Isidro Favela, para ello es un gran privilegio tener a la doctora Luis Hilaria Navas Chico, que nos va a presentar esa gran investigación inédita. Posteriormente ya le pediríamos que haga una publicación exclusiva acerca de esta maravillosa obra y este gran legado de Isidro Favela. Por ello, te cedo los micrófonos, doctora Lucy. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este lugar tan hermoso que es la biblioteca de aquí de Metepec, y muchas gracias a la presidencia de esta localidad que nos abre estas puertas, ya que es un espacio muy importante, a la Dirección de Cultura. Y bueno, que estamos el día de hoy un poco nublado, lluvioso, pero con mucho cariño, compartiendo esta información en ese 61 aniversario luctuoso de Isidro Favela. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre él, sobre un gobernador comprometido con la educación y sobre todo sabedor de que él gobierna el Estado de México de 1942 a 1945. A ver si nos apoyan, vamos a ir transmitiendo también a través de una presentación. Quien guste ir siguiendo esa parte. Bueno, inicio. Yo también quiero iniciar con unas frases escritas por él. La salvación de nuestro porvenir está en la libertad económica y política de México. Primero la económica, porque si el extranjero lograra dominar con su capital nuestros intereses financieros, nuestra industria, nuestras riquezas naturales, como lo dice él, entonces nuestra libertad política sería un mito y nuestra independencia exterior presentaría un quebranto con el creador omnipotente. Bueno, él nace en 1882 y muere en 1964. Y es también la oportunidad para agradecer a TV Pozos, al director, al profesor Sergio Francisco y por supuesto a la maestra Marinita, a quien se le quiere mucho, por compartir esta mesa. Bueno, primero vamos a platicar de quién fue Isidro Favela. Bueno, fue un niño que nació en Atlacomulco, que vive en una hacienda llamada El Salto y que bueno, hasta entonces era muy feliz. Fue hijo de don Trinidad Favela y Guadalupe Alfaro. Eran 4 hermanos y que en algún momento tuvieron que dejar ese pueblito querido e irse a la Ciudad de México, donde estudió en la escuela anexa a la Normal de Profesores, en donde su tía era la directora, y después cursó la Preparatoria Nacional y la Escuela de Jurisprudencia, después de haber venido de Estados Unidos porque él no quiso estudiar allá la licenciatura. Un dato muy importante es quiénes eran sus compañeros. Sus compañeros desde entonces fue Antonio Caso, José Vasconcelos, Clemente Orozco, Alfonso Reyes, Adolfo de la Huerta, entre otros. Cuando nosotros a través de la historia ubicamos a estas personas de todas las áreas artísticas, nos damos cuenta de que también ellos necesariamente influyen en lo que llegó a ser.
Bueno, fue un hombre que se desempeñó con autoridad y saber en las letras. Yo siempre he dicho que nadie puede hablar si desconoces del tema. Entonces, él leía. Fue lingüista, orador, abogado, periodista, ensayista, crítico del arte, historiador, profesor de historia, de leyes, diplomático, internacionalista, político, gobernante, escritor y educador mexicano. Evocar su trayectoria es motivo de mediación, porque su producción intelectual tiene vigencia en el destino de varios de los proyectos que se gestaron en el periodo de vida, y hasta el día de hoy aún quedan sus aportaciones. Recordemos que pertenece a la Liga de las Naciones y que incluso hay algunos estudiosos internacionales que vienen e investigan en México su obra. Hubo una clave del éxito de Favela que hemos encontrado. Uno fue su madurez educativa contemporánea, que tiene que ver con sus lecturas que para entonces eran prohibidas para un adolescente mexicano. Formar equipos de trabajo. Él tenía su club de amigos donde en la tarde se reunían, platicaban y analizaban incluso la política que se estaba viviendo para entonces. Tenía una expansión de ideas, conocimientos del país y del extranjero. Había varios países que reconocen su conocimiento y su intervención. Aprendizaje significativo. Él tenía una habilidad para criticar, para hablar de libertad y sobre todo podía pensar libremente. Razonamiento con lo moral, con lo ético y sobre todo ello aplicado a la vida, que venía de su origen, de su casa, de su familia, y que al mismo tiempo lo iba pensando cuando él tuvo a 2 hijos que adoptó, bueno, que después lo vamos a platicar, y que también ahí trató de educarles. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. La radio sigue evolucionando y con ella la forma de llegar a tus sentidos. Déjate envolver por nuestro esquema radiofónico, donde trasladamos hasta tu cotidianidad noticias, eventos culturales, deportes en directo y la música que ha conquistado generaciones. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. El seguimiento de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca, solo en Cadena Alternativa Deportes. Las voces más autorizadas las tienes en La Caldera del Diablo. Acompaña a Yair Montes y Alejandro Flores, quienes semana a semana te traerán el acontecer del cuadro escarlata en todas sus categorías. Sintoniza nuestras plataformas todos los martes en punto de las 19 horas. Somos tu alternativa deportiva. La Liga MX se juega en nuestra sintonía. El equipo de Cadena Alternativa Deportes te hará estar al filo de la butaca con cada una de nuestras narraciones. No importa si estás en el tráfico, en tu casa o en el estadio. Semana a semana vive la pasión del fútbol mexicano desde donde te encuentres. En Enfoque Alternativo Radio, somos la alternativa deportiva. La voz histórica de los pueblos originarios en nuestra frecuencia. La alternativa cultural abre un espacio a nuestra identidad. Acompañemos en estos recorridos al poeta mazahua Mateo de Jesús Sánchez. Desde nuestras raíces, todos los jueves en punto de las 2 de la tarde por Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. La claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la alternativa informativa.
El camino es muy largo, pero la recompensa será aún mayor. Disfruta del fútbol de tercera división profesional en México. Las estrellas del futuro tienen su origen aquí. No les pierdas la pista en todas nuestras plataformas: Seno Media, YouTube, Facebook y más. Somos Cadena Alternativa Deportes, tu alternativa deportiva. Aquí comienza la historia, el sudor, el sacrificio y la constancia para consagrar tus sueños por ser el mejor. Vive la emoción del fútbol formativo y descubramos a las próximas estrellas del balompié nacional. No te pierdas la Liga TDT MX a través de nuestra señal. Cadena Alternativa Deportes. Somos tu alternativa deportiva. Enfoque Alternativo Radio es una multiplataforma de medios. Síguenos en Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y disfruta de nuestra programación a través de Seno FM. En todo momento y en todo lugar, vamos contigo. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Y que bueno, creo que esa parte en la actualidad tendríamos que pensar y analizar cómo estamos educando hoy a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes, y qué queremos de nuestro México. No al pluralismo filosófico y sobre todo la verdad como eje central del libre pensamiento. Él siempre fue maderista y apostaba a lo moral. Él trabajó junto con Vasconcelos y sentaron las bases de lo que entonces se llamó la nueva educación mexicana. Recordemos, Vasconcelos fue el primer director cuando se crea la SEP en 1921 y donde él fue la primera autoridad educativa que pudo recorrer el país, pudo ir a ver cómo estaban las escuelas en los estados, cómo estaban las primarias, cómo estaban los alumnos, cómo estaban los maestros. Y a partir de eso y con esa relación crítica que tenía, podían implementar una política educativa que ayudara a mejorar las condiciones después de un periodo en donde las condiciones económicas y de todo tipo después de la revolución en México pues estaban muy mal. Organizan el Ateneo de la Juventud y después llamado Ateneo de México. Todos ellos en contra del positivismo, pero para estar en contra del positivismo tenían que leer, tenían que dar conferencias, tenían que reunirse a veces con una mentira de vamos a bailar, vamos a jugar, y ahí se reunían para platicar de la política. Ubicamos la filosofía de la educación con este autor. A partir de los antecedentes del idealismo de Favela se vieron también reflejado el proyecto educativo fundamentalmente en varios puntos. Uno, la herencia del pensamiento liberal. Ya Marianita, como le decimos de cariño, habló de Justo Sierra. Justo Sierra fue un personaje muy importante para la política de México y fue su maestro. Entonces sus ideas en todo momento las compartieron, las platicaron y hablaban de una política definida de educación, de cultura y bueno, también simplemente el Congreso Nacional de Instrucción, cuando Justo Sierra era el encargado desde 1889, estableciendo varias estructuras, sobre todo en ese periodo de la Revolución. Otra parte es una toma de posición contra el positivismo kantiano, pues gracias a él se funda lo que ya dijimos con otros amigos, el Ateneo de la Juventud, en donde no importaba que hubiera lecturas prohibidas, ellos buscaban estrategia de educarse. 3. Propone congruencia del sistema escolar desde el jardín de niños hasta la universidad. Es la primera vez que habla de la educación, que tiene que ser, en otras palabras, integral. No podemos seccionar.
¿Cómo va a ser el preescolar? No puede ser algo diferente. Tenemos que hablar de una educación integral. Después hablamos junto con Vasconcelos, fue don maderista, fundador del Partido Constitucionalista, crítico de Victoriano Huerta, fue impulsor ferviente del Departamento Universitario de Bellas Artes, ayudó a impulsar la Universidad Nacional, impulsó la lectura y la escuela como medio de desarrollo social, generando ahí una campaña importante sobre el analfabetismo. Ayudó a impulsar la construcción y sobre todo multiplicación de bibliotecas. Y ahí, algo importante, trabajó con las escuelas rurales, impulsando las misiones culturales. Estas misiones, su origen fue de la maestra Gabriela Mistral, chilena, que llegó aquí a apoyar, sobre todo en la época de Vasconcelos, y donde ella no quería estar en las oficinas de la SEP, quería ir a los pueblos, quería implementar su proyecto, quería ver si es que servía o no servía el proyecto de Gabriela Mistral. Cuando se da cuenta de esta aportación, dice, perfecto, trabajamos lo que son las misiones culturales. Y bueno, para esto hacemos una suma de la transformación de los proyectos en donde él intervino. Intervino en el proyecto de educación vasconcelista de 1921, creación de la SEP, a 1934, época post-revolucionaria, antes del socialismo. Un proyecto de educación socialista que surge a partir de 1934. Inicia la educación tecnológica a partir de 1936. Se habla de un proyecto por la Unidad Nacional en 1942. Trabaja sobre la educación modernizadora 1970. Y también hablamos de una educación postmoderna 1982. Encontramos en documentos oficiales, en informes de gobiernos, en archivos históricos locales y estatales, información donde sus ideas, su pensamiento se visualiza. Encontramos a un hombre de múltiples facetas, sobre todo en la época de ser gobernador, de 1942 a 1945, regresando de Europa. Ella tenía una visión diferente del México, y del México que no quería que fuera, sino del México que necesitaba un cambio. Llega al gobierno del Estado de México, pues después de la muerte del gobernador, y por eso su periodo es muy pequeño. ¿Qué encontramos como aportaciones a nivel estatal y nacional? Cosas muy importantes. Decretos que algunos hicieron ley. Ley para la protección de la industria. Si ustedes entran a hacer una investigación de este tipo, podemos encontrar el primer paso muy importante para apoyar a las industrias. Expropiación de la creación de fuentes de empleo en el Estado de México, abierto al capital extranjero, con licencias económicas y fiscales para generar una fuente de empleo. Ningún otro personaje político en el gobierno del Estado habían visualizado esa parte. Tenemos que apoyar al extranjero con diferentes apoyos fiscales para que lleguen. Y llegaron al Estado de México, a la zona conurbada, diferentes empresas. Eso es algo muy importante. Se implementó el desarrollo agropecuario a partir de uso de tecnología. Empezó a apoyar a los campesinos, pero a ver, ¿cómo se les va a apoyar? ¿Con palabras? No, con acciones. Implementó algunas estrategias para hacer llegar la tecnología a diferentes lugares. Regularización de la tierra, otorgando miles de títulos de propiedad de la tierra a los campesinos. Por primera vez, con documento en mano, los campesinos eran dueños de su tierra. Entonces, protección a los animales, decretos que iniciaron y que al día de hoy podemos ver, protección de los bosques, de los parques y de las aguas nacionales. Esas cosas las podemos encontrar en los archivos históricos, en los documentos, en actas, y les repito, algunos están en libros, pero yo los tomé de ellos.
Y en lo personal, bueno, a mí me interesa qué hizo el gobernador del Estado de México respecto a educación. A educación, organizó las escuelas rurales, promovió la creación de bibliotecas en cada institución, impulsó el nivel secundaria, apoyó las misiones culturales, impulsó la Casa del Maestro. En la zona norte encontramos que en varias comunidades alejadas gestionó el terreno, gestionó el recurso para que al día de hoy todavía en Santana Nichi, por ejemplo, en San Felipe de Progreso, existe la Casa de los Maestros, promovió la educación higiénica. Para esa época, en la mayoría del estado no teníamos la costumbre de tener un lugar donde realizar nuestras necesidades y por lo tanto también apoyó la parte de trabajar la parte higiénica, promovió la educación activa, impulsó la lectura, fortaleció los programas de desayunos escolares. Por primera vez encontramos una campaña intensa para promover los desayunos escolares, ya que se dio cuenta que los niños llegaban a la escuela y muchas veces no habían desayunado. Es la primera vez que nos llega esta información. Ahorita hay cosas que nos hacen en la cabeza ruido y dice, pues es normal. Para la época era novedoso. Y en el caso de los maestros encontré actas donde se preocupa por los maestros rurales. Algunos no tenían estudios, algunos tenían que ir a las academias pedagógicas que había en otros municipios. Incluso tengo testimonios en documentales donde los maestros le dicen, no puedo ir a la academia el próximo sábado porque yo trabajo en lugares muy lejos y está lloviendo y no puedo regresar. Entonces se preocupa por los maestros sin estudios, por los no titulados, se preocupa por la capacitación de esas academias, implementa más academias ya que época postrevolucionaria hay muy pocas academias, entonces trata de que los sábados, los viernes en la tarde, los maestros se vayan a esos lugares a capacitarse. Cursos de actualización en vacaciones en las cabeceras municipales. Cuida mucho el aumento de las plazas, los sueldos y sobre todo mejoramiento de las condiciones de las normales, ya que para entonces teníamos un país con muchas personas que no sabían leer ni escribir, niños, jóvenes y adultos, y les preocupa tanto que empieza a apoyar a las normales. Y bueno, encuentro que esos ejercicios que hizo a nivel estatal se ven reproducidos a nivel nacional. Creación de una cruzada educativa por la cultura, creación de los ministerios federales de educación pública, campaña intensa de alfabetización apoyada por la Universidad Nacional, construcción de locales escolares, aulas y administrativas, formación de un tipo nuevo de maestros en las misiones culturales. ¿Qué tiene que hacer el maestro en una misión o en un maestro rural para valorar el papel fundamental en la sociedad? Vivir en la comunidad, ser parte, enseñarles diferentes actividades por la tarde, incluso se abren escuelas nocturnas para las campañas de alfabetización. Educación a partir de un modelo de una escuela activa, viva, en todo momento. Trabajaba un método sistemático socializador donde se relaciona la educación con otro tipo de problemas, los nacionales. Habla mucho de una reforma agraria para trabajar los latifundios, para castellanizar y sobre todo integrar a los indígenas a las escuelas rurales. Para otros gobiernos no era parte importante los indígenas. Una visión en la cultura clásica, liberesca, como factor de liberación y de dignificación de la persona, para atender a la civilización, la conciencia de una identidad mestiza. Ahí encuentro esa palabra mestiza y la afirmación de una vocación latinoamericana, porque no solo tenía una visión local, no solo estatal, no solo nacional. Él visualizaba que muchos problemas que existían en México también estaban existiendo en otros países de América. Y de ahí que podemos ver logros importantes como la creación de escuelas primarias en el Estado de México sin precedentes. Creación de escuelas secundarias, y bueno, aquí hablamos de escuelas en su querido Atlacomulco, secundaria Isidro Fabela,
Escuela Miguel Hidalgo en la ciudad de Toluca. Tenemos que promueve la educación técnica, Escuela de Artes y Oficios, y otorga autonomía al Instituto Científico del Estado de México, que posteriormente pasará a ser la Universidad del Estado de México. Impulsó las artes, la cultura, con la creación del Museo de Bellas Artes, creación del Archivo General del Estado de México, que hoy se encuentra en el Centro Cultural, protección a los centros artesanales, instituyó el primer Museo de Arte del Estado de México, recupera casas natales como Sor Juana Inés de la Cruz en Nepantla, del paisajista José María Velasco, que apenas estuvimos allá, haciendo un museo del sitio, y todo eso lo vemos en los informes del gobierno. Otro logro sobre educación es haber aplicado por primera vez un plan global de educación nacional, y que hoy podemos ver que existen los planes globales. Antes no había. Una campaña sin precedente y exitosa en cuanto a la alfabetización, a enseñar a leer y escribir a niños, jóvenes y adultos, incluso escuelas nocturnas. La construcción de aulas escolares en gran número a nivel nacional. Renovación de los trabajos a favor de las comunidades rurales, y sobre todo la labor del maestro y su importancia, su papel importante en la sociedad. Mejoró las condiciones laborales de los maestros. Se reconoció al maestro, se reconoció incluso sus primeros movimientos que hubo, los reconoció y los apoyó. La renovación de la cultura nacional en base a la identidad mestiza. Propone una educación activa de corte popular capaz de llegar a una gran mayoría de los ciudadanos. Con la primera vez que se introduce también a la educación la tecnología. Gracias a sus ideas inspiró a un gran artista, a Cantinflas. Y con él, juntos, las ideas de uno y las acciones de otro, podemos ver al profe, en donde nos habla de cómo era el maestro entonces, al ministro y yo, y Cantinflas, su excelencia. Que si no lo han visto, vean Cantinflas, su excelencia, y yo siempre he dicho que parece ser. Autor de un gran número de artículos publicados en periódicos y revistas que ya se citaron aquí, y yo recuerdo mucho su documento sobre el pueblito mío, mi tierra, que podemos encontrar, entre otros, en las casas de cultura como Atlacomulco, donde fue su propia casa. Se debe recordar las palabras de Favela, aquel día en que se otorga legítimamente y para siempre la autonomía universitaria, la libertad de acción y el pensamiento, la investigación y libre cátedra, que solo al amparo de la libertad es posible que la cultura nazca, se desarrolle y progrese. Gracias a él lo tenemos el día de hoy. Bueno, también algunas funciones. Él fue diputado federal por Islahuaca, después por El Oro, también fue gobernador, ya se lo dije, embajador en 1920, perteneció a la Liga de las Naciones de 1934 a 1940. Y bueno, espero no haber sido muy extensa. Quiero concluir diciendo, hasta Isidro Favela no se tenía una conciencia clara de lo que México podía hacer a nivel internacional. A partir de él y hasta hace muy poco, México era un referente obligado para la política internacional. La posición internacional de México durante todo el siglo XX permitió ser un punto de referencia. Como faro indicativo, los discursos, las actividades y la participación de Isidro Favela ante países latinoamericanos e incluso europeos. Un hombre que su principal valor fue la humildad bajo la verdad, siempre trabaja con los valores de coherencia, de pertinencia, de todo lo que impulsó y le encomendaron. Gracias.
Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural.